Hola, buenas tardes jóvenes, sean bienvenidos a las clases de matemáticas. Y bueno, el día de hoy pues estamos trabajando con lo que es octavo grado y la unidad con la que estamos trabajando es funciones de primer grado. Sean bienvenidos a su clase y bueno, yo voy a continuar entonces con el desarrollo de la clase. Iniciamos en este momento. Vamos a mirar lo que es la solución gráfica de un sistema de ecuaciones de primer grado. Nos dice, ahora vamos a pensar en las soluciones de la ecuación de primer grado en dos variables. Los pares de valores de x y y, 0, 4, 1, 2, 2, 0 y 3 menos 2, cumplen la ecuación 2x más y igual a 4. Es decir, estos pares son las soluciones de 2x más y igual a 4. Ejemplo 3.1. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es ubicar estos pares ordenados que tenemos en la parte superior. Miren, por ejemplo, los pares ordenados 0, 4, 1, 2, 2, 0, 3 menos 2, que son las soluciones de la ecuación 2x más y igual a 4. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos en el sistema de coordenadas. O sea que estos puntos ya en el sistema de coordenadas nos quedan de la siguiente manera. Observen ustedes, el primer par ordenado, 0, 4, vamos a ver, 0 para x. Recuerden que siempre el primer elemento del par ordenado está en el eje x y el segundo elemento del par ordenado, se ubica en lo que es el eje y. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 0, 4, o sea, 0 para x, entonces venimos y en el eje x buscamos el 0 y el 0 está aquí en el origen. Y 4 para y, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces aquí queda ubicado el primer par ordenado. El siguiente, 1, 2, o sea, 1 para x y 2 para y. O sea que aquí donde tenemos el cursor se ubica el punto 1, 2. Luego el punto 2, 0, o sea, 2 para x y 0 para y. O sea que se ubica exactamente aquí en el eje. Miren, en el eje x, 2, 0, el punto 2, 0. Y por último el punto 3, negativo 2, o sea, 3 para x y negativo 2 para y. O sea que se ubica acá para abajo. Y aquí donde tenemos el cursor se ubica ese par ordenado en el plano cartesiano. Luego, lo que nosotros vamos a hacer es trazar la recta. ¿No? Pueden ver ustedes que aquí tenemos esta recta, que es la recta que pasa por estos puntos. ¿No? Después la trazamos y ahí nos queda lo que es la gráfica de esa ecuación, que al despejar, ya vamos a ver que al despejar para y se convierte en lo que es una función. Entonces nos dice, si se despeja para y, o sea, estamos hablando del ejercicio anterior, ¿verdad? En 2x más y igual a 4, lo que nos queda es y igual a menos 2x más 4. Entonces se puede considerar que y es una función de primer grado de x. Ahora el conjunto de los puntos cuyas coordenadas son soluciones de la ecuación 2x más y igual a 4 coinciden con la gráfica de la función de primer grado y igual a menos 2x más 4 y es una recta. A esta recta se le llama gráfica de la ecuación 2x más y igual a 4. Entonces esa es la gráfica, la que hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces nos dice que la gráfica de la ecuación ax más y igual a c, donde por lo menos uno de a y b es distinto de 0, es una recta. La ecuación ax más by igual a c se llama ecuación de la recta. Entonces, esto se llama lo que está la ecuación escrita de la forma ax más by igual a c se llama ecuación de la recta. En el ejemplo 3.2 tenemos la siguiente situación. Nos dice, convierta la ecuación x más y igual a 2 a la forma y igual a ax más b. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso es despejar. Por ejemplo, aquí tenemos x más y igual a 2, pero ¿para quién vamos a despejar? Para la variable y, porque lo que queremos es tenerlo de la forma y igual a ax más b. Entonces, pasar la ecuación x más y igual a 2 a la forma y igual a ax más b. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, tenemos lo que es la ecuación x más y igual a 2. Entonces, miren, lo que hicimos fue simple, solo transpusimos este x, por ejemplo, copiamos la variable y, igual a, esta x que está positiva pasó a ser negativa, entonces nos queda como negativo x, y el 2 simplemente lo copiamos, y como el 2 es positivo, entonces menos x más 2. Entonces, la ecuación de la recta
ya escrita de la forma y igual a x más b es y igual a menos x más 2. Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Ya escrita de esta forma, que es y igual a x más b. En el ejemplo 3.3 nos dice, trace la gráfica de la ecuación 2y más 4 igual a 0. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, miren, solución, dice, lo primero que se debe hacer es despejar para y. 2y más 4 igual a 0. O sea que lo que nosotros vamos a hacer en este caso es despejar para la variable y. Pueden ver ustedes que aquí no hay variable x. ¿Miren? Solo tenemos 2y más 4 igual a 0. No hay variable x. Entonces el despeje que vamos a hacer es para la variable y. Ahora, transponemos términos. Este 4, ¿verdad? Este 4 está positivo. Y como está positivo, al transponerlo pasa a ser negativo, ¿verdad? O sea que nos queda 2y igual a negativo 4. Luego tenemos este 2 que está multiplicando con y, y como el 2 está multiplicando, al transponerlo pasa a dividir, ¿verdad? O sea que nos queda que y es igual a menos 4 entre 2. Y al dividir negativo 4 entre 2 nos queda negativo 2, ¿verdad? O sea que y es igual a negativo 2. Copiamos el signo menos y 4 entre 2 es igual a 2. Ahora, en este caso, como les dije anteriormente, ustedes pueden ver que no hay variable x, no tenemos una variable x. Entonces, ¿qué sucede? Dice, observando que en la ecuación y igual a menos 2, independientemente del valor de x, el valor de y siempre será el mismo. Su gráfica es una recta horizontal, es decir, paralela al eje x. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, como les dije anteriormente, como no hay variable x, entonces no importa qué valor de x nosotros tomemos, el valor de y siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no podemos sustituir esa variable x, o sea, no, valga la redundancia, no va a variar, no va a ser diferente ese valor de y igual a negativo 2. Entonces la gráfica nos queda de la siguiente forma. Miren, por ejemplo acá, tenemos el eje vertical que es el eje y, el eje horizontal que es el eje x, pero la función es y igual a negativo 2. Entonces como es y igual a negativo 2, entonces venimos y decimos, bueno, y igual a negativo 2, menos 1, menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos la recta horizontal, miren, horizontal. Y aquí no importa qué valor de x tenga yo, no importa, puedo tener menos 1, para menos 1 va a ser menos 2, para menos 2 va a ser menos 2. Para el valor x igual a menos 3, el valor y también va a ser menos 2. O sea que no importa el valor x que nosotros tomemos, el valor de y siempre va a ser el mismo, va a ser y igual a negativo 2. Entonces, tendríamos la siguiente situación, miren. Cuando x vale menos 3, el valor de y es menos 2. Cuando x vale menos 2, el valor de y es menos 2. Cuando x vale menos 1, el valor de y es menos 2. Cuando x vale 0, el valor de y es menos 2. Cuando x vale 1, el valor de y es menos 2. Cuando vale 2, el valor de y también es menos 2. Y cuando x vale 3, el valor de y también es negativo 2. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que no importa qué valor x tengamos, el valor de y siempre va a ser el mismo. Entonces por eso aquí tenemos lo que es esta gráfica de forma horizontal, o sea que es paralela al eje x. Miren ustedes, al eje x, ¿verdad? Entonces espero que esté quedando claro todo esto. Tenemos el siguiente ejemplo, nos dice, trace la gráfica de la ecuación menos 2y más 6 igual a 0. Bueno, en este caso lo que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, o sea, es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, y lo que vamos a hacer es despejar para la variable y. Entonces, todo lo que no tenga variable y, ¿verdad? O todos los términos que no tengan variable y, los vamos a transponer para el otro lado. Entonces, en este caso, nos quedaría menos 2y igual a menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque este 6 que tenemos aquí está positivo, entonces si lo transpongo pasa a ser negativo. Luego este negativo 2 que está multiplicando con y, el negativo 2 está multiplicando, valga la redundancia, entonces como está multiplicando, al transponerlo va a pasar a dividir, o sea que nos quedaría y igual a menos 6 entre menos 2. Luego dividimos, ¿verdad? Menos entre menos da más, ¿verdad? O sea que 6 entre 2, 3. Entonces el valor es y igual a 3. Entonces esta es la función que tenemos aquí. Ahora, ¿qué sucede si el valor de x es 0? El valor de y va a ser 3. Si el valor de x, por ejemplo, es 10, el valor de y también va a ser 3. O sea que aquí tenemos otra gráfica que va a ser paralela al eje x, ¿verdad? O sea que nos quedaría de la siguiente manera. Miren ustedes la gráfica.
Aquí en el eje horizontal tenemos lo que es el eje X y en el eje vertical lo que es el eje Y. Y en este caso tenemos lo que es la función y igual a 3. Entonces, como es y igual a 3, entonces nos quedaría aquí, ¿no?, de forma horizontal. Aquí esta línea de color rojo, esa es la gráfica de la función. Y ustedes pueden ver, cuando x vale menos 1, el valor de y es 3. Cuando vale menos 2x, el valor de y es 3. Cuando x vale menos 4, el valor de y es 3. Cuando x vale 5, el valor de y es 3. Cuando x vale 2, el valor de y es 3. O sea que no importa cuál es el valor de x, el valor de y siempre va a ser 3. Y por eso es que ustedes pueden ver que tenemos esta gráfica, la cual es paralela al eje X, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo 3.4 nos dice: trace la gráfica de la ecuación 3x menos 6 igual a 0. En este caso sucede lo contrario. Por ejemplo, en el ejercicio anterior ustedes podían ver que teníamos a lo que era la variable y, pero no había variable x. Pero en este caso tenemos variable x y no hay variable y, ¿verdad? Entonces es lo contrario. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar para la variable x. Entonces, ¿qué hacemos? El 3x lo copiamos, igual a este 6 que está negativo, al transponerlo pasa a ser positivo, o sea 3x igual a 6. Miren qué sencillo, o sea, copiamos el 3x y el 6 que estaba negativo pasa a ser positivo. Luego este 3 que está multiplicando, como está multiplicando, vamos a transponerlo, y al transponerlo va a pasar a dividir, ¿verdad? O sea que nos queda que x es igual a 6 entre 3. Al dividir 6 entre 3 es igual a 2, miren, x es igual a 2. Entonces aquí sucede lo contrario. ¿Qué nos dice? Note que la ecuación 3x igual a 6 no se puede convertir a la forma de y igual a x más b. Sin embargo, en la ecuación x igual a 2, independientemente del valor de y, el valor de x siempre será el mismo. Su gráfica es una recta vertical, es decir, paralela al eje y. O sea que aquí sucede lo contrario, miren ustedes. Nos dice que no importa cuál es el valor de y, el valor de x siempre va a ser el mismo. O sea que el valor de x es el que no va a variar aquí, ¿sí? No puede variar. Entonces la gráfica de esa función nos queda de la siguiente manera. Observen ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos el eje vertical, que es el eje y, miren, lo tenemos desde 4 hasta negativo 4. Y tenemos el eje horizontal, que es el eje X, que lo tenemos desde menos 4 a 4. Ahora, la gráfica de la función nos dice que en este caso es x igual a 2. Entonces, miren, x igual a 2. Entonces buscamos el valor x igual a 2, unos, aquí 2. Y luego trazamos la línea vertical, miren. En este caso ya no es paralela al eje X, sino que en este caso es paralela al eje Y. Y lo que nos está diciendo, en este caso, es que no importa cuál sea el valor de y, el valor de x siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, cuando x vale 4, cuando y vale 4, x vale 2. Cuando y vale 2, x vale 2. Cuando y vale 1, x vale 2. Cuando y vale 0, x vale 2. Cuando y es igual a menos 1, x vale 2. Cuando y es igual a negativo 3, x vale 2. Y cuando y es igual a negativo 4, x también vale 2. Entonces, en este caso, el valor de x siempre va a ser el mismo. Entonces, la gráfica que nos queda es esta, ¿verdad? Hay que diferenciar entre lo que son estos dos tipos de gráficas, ¿sí? Tienen diferentes cualidades. Muy bien, entonces en este caso ustedes pueden ver que el valor que no va a variar es x. Y en los ejercicios anteriores que hicimos, el valor que no varía es y, ¿verdad?